Muy buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Puerto Ordaz, y esta es una evaluación que corresponde a la asignatura de Electrotecnia 2, la cual lleva por título Máquinas síncronas en la ingeniería mecánica, dándole el dicho enfoque a la ingeniería mecánica en cuanto a la autorización de las máquinas síncronas. Ok, primeramente, las máquinas síncronas son dispositivos eléctricos que operan a velocidad constante, sincronizada con la frecuencia de la red. El campo magnético de esta máquina va a girar o va a rotarse en función a la frecuencia suministrada. Su importancia radica en que son esenciales para generar energía eléctrica y accionar máquinas industriales con precisión, siendo clave en sistemas eléctricos e industriales por su importancia y estabilidad. Es decir, que gracias a la precisión de giro de estas máquinas se puede utilizar en diversas aplicaciones como lo son los motores o los generadores. Principio de funcionamiento. Para explicar a detalle el principio del funcionamiento de las máquinas síncronas, primero hay que conocer la ley de Faraday y la ley de Lenz, que nos dice que si inducimos un campo magnético a través de una espira de cobre, vamos a tener como resultado una tensión o una fuerza electromotriz. Dicha fuerza electromotriz va a ser eh, opuesta al campo magnético, por la cual ambas magnitudes van en direcciones opuestas. Por eso la fórmula nos dice que la fuerza electromotriz va a ser igual a la variación del campo sobre el tiempo eh, de la dirección de la corriente inducida menos la dirección del flujo magnético. Entonces, el motor eléctrico en sí está compuesto por un rotor y un estator. Y aquí abajo a la derecha tenemos un diagrama donde nos indica la inducción del motor. Bueno, en este caso del estator. Cada bobina va a ser energizada por una corriente alterna. Entonces, en un ciclo de la corriente alterna, en este caso un motor de 6 polos, eh, un ciclo completo va a ser una vuelta del rotor. Y si fueran 12 polos, por ejemplo, fuera un ciclo media vuelta. Y así sucesivamente. Por eso también está la formulita para conseguir la velocidad síncrona de los motores de corriente alterna, la cual la tenemos a la izquierda, que nos indica que n va a ser la velocidad de revoluciones por minuto, f es la frecuencia, en Europa son 50 Hz, en América 60 Hz, y p es el número de polos, y ese 60 es 60 segundos, porque la frecuencia es giros por segundo. Entonces, esas revoluciones por segundo tenemos que pasarla a revoluciones por minuto, por la cual lo multiplicamos por 60, que vale un minuto, y lo dividimos entre el número de polos. Hay motores de 2 polos, 4, 6, 8, pero el mínimo es 2 polos. Entonces, con todos estos datos vamos a conseguir eh, las RPM del campo magnético, porque el rotor, hacer una máquina síncrona, va a intentar o va a procurar siempre trabajar en sincronía con el campo magnético producido en el estator. De ahí su nombre, máquina síncrona, porque trabaja con la velocidad de sincronización del campo magnético que se genera en el rotor y en el estator también, ya que son dos campos magnéticos totalmente independientes, por lo cual uno trata de seguir al otro. Ok, las partes. Las partes fundamentales de un motor o una máquina síncrona son el rotor, que es la parte que gira, el estator, que es la parte estática, el eje, la carcasa, el inductor, los cojinetes, los anillos rozantes y bueno, el sistema donde se le va a colocar la carga. Visto desde un punto de vista longitudinal, vemos a simples rasgos todas estas características.
pero visto de frente podemos darnos cuenta que también trabaja con polaridades, es decir, tiene un polo norte, un polo sur en los estatores y también tiene polos independientes. Y en el rotor también tiene una polaridad. También en el diagrama nos indica el, el flujo de corriente positivo y el negativo en dicho estator, según los devanados, la carcasa, la culata y todo lo que lo conforma. En las imágenes superiores podemos ver un rotor eh, de, un, de un patinete eléctrico o de una moto eléctrica, la cual contamos la cantidad de números de polos que tiene el rotor y eso nos va a dar como resultado si es un motor de alta o de baja velocidad, porque a mayor número de polos la velocidad va a ser menor, pero el par va a ser mucho mayor. Y otra diferencia también del motor síncrono del asíncrono es que el rotor también está de cierto modo energizado. Por ejemplo, ahí en la parte superior en derecha tenemos un motor síncrono donde se puede ver ese cablecito verde que es la alimentación directa al rotor. Ok, tenemos dos tipos de los cuales se puede diferenciar según su rotor, que puede ser liso o puede ser de polo flotante. Cuando es de polo flotante, cuando se ven los devanados, o mejor dicho, el embobinado en el propio rotor, y cuando es de rotor liso, muchas veces no se puede ver a simples rasgos los polos, pero bueno, están inmersos dentro del propio rotor. También se tienen de excitación externa, que es cuando se energiza a través de un conductor de manera externa, como su nombre lo indica, al rotor, y autoexcitado, que es cuando tiene imanes permanentes integrados, por lo cual genera su propio campo magnético, por lo cual genera su propia fuerza electromotriz. También tenemos varios tipos de aplicaciones para este motor. Se puede usar como motor siempre y cuando siga las frecuencias de suministro, la máquina síncrona. Se puede usar como generador, como en el caso de las turbinas eólicas, porque el viento empuja las hélices de la turbina, entonces va a querer adelantar la velocidad de giro del motor, por lo cual el motor va a querer frenar la hélice en sí para mantener la misma frecuencia y toda esa corriente que se genera además va a ser aprovechada como corriente útil, corriente activa dentro del generador, por lo cual transformó corriente mecánica que está adelantada a corriente eléctrica. Y también se puede usar como freno en el caso de los frenos de regeneración de los coches o de los carros. Y también puede ser como por ejemplo el freno de un ascensor, ya que al ser un motor trifásico, realmente, eh, cuando el elevador esté subiendo o bajando, se le puede invertir una de las fases, se desenchufa o mejor dicho, se desconecta del ascensor y se conecta en una resistencia, por lo cual disipa ese calor disipa la energía a través de calor. Se le invierte una fase y lo cual va a hacer que el motor gire más lento porque va a querer mantener la misma frecuencia. Entonces, como la velocidad del ascensor lo está empujando, él va a tener que frenar para mantener la frecuencia, por lo cual es un freno efectivo. Ok, aplicaciones de ingeniería mecánica. Los motores eléctricos o las máquinas síncronas se pueden tener en estos cuatro enfoques. Pueden ser más, pero yo coloqué estos cuatro, que dice motor para carga mecánica constante, como puede ser compresores industriales, ventiladores, bombas centrífugas, entre otras cosas, donde la velocidad es constante y necesitamos un flujo constante, una velocidad constante para tener un flujo constante del fluido que estemos transportando.
En sistemas de sincronización y control de velocidad, también, como lo son en los tornos CNC, esos tornos, cuando están mecanizando, giran a una cierta velocidad, la cual se tiene que ser muy precisa, por lo cual se usan motores síncronos. También se usa para banco de pruebas de rodamiento, para banco de pruebas de motores también, en la cual necesitamos generar un par de velocidad constante a una máquina, o viceversa, para medir el rendimiento. Y también tenemos la tracción eléctrica y maquinaria pesada. Ya hay maquinarias de minería, excavadoras, grúas telescópicas, entre otras cosas, que ya trabajan con motores síncronos. Entonces, eso es una real aplicación en el campo ya industrial en cuanto a la maquinaria pesada. Ok, conclusión general y preguntas al público. Conclusión general. Podemos destacar que los motores síncronos son motores que funcionan a la misma velocidad de la red local a la cual está suministrada al motor, por lo cual el motor va a girar siempre a esa misma velocidad, ya sea que sea adelante por fuerza mecánica o sea atrás por cualquier fuerza también, como lo es por ejemplo los alternadores. Los alternadores convierten una fuerza mecánica en una fuerza eléctrica, pero aún así el motor con las alzas de revoluciones siempre va a permanecer un voltaje constante y estable en la máquina síncrona. Entonces es importante destacar que su uso se va a representar más que todo en cuanto a la fiabilidad y la potencia en el factor relación peso, bueno, sí, peso y materiales con los que está fabricado, a largo plazo sale muy rentable, porque a diferencia de los otros motores, este motor es muy eficiente y también en cuanto a a las prestaciones también tiene un buen rendimiento. Entonces, algunas preguntas para ir finalizando es, ¿qué tipo de máquinas crees más provechosas? Si bien sean los motores, los generadores o los frenos, o sea, ¿qué aplicación eh, pudieras darle? Otro es, ¿qué aplicación le darías a las máquinas síncronas en el ámbito de la ingeniería mecánica? Como bien lo indiqué hace unas láminas atrás, que ¿qué aplicación se le pudiera o le daría usted en este caso a los motores síncronos o a las máquinas síncronas? Puede ser también el área de generación, que no lo mencioné, pero está ahí presente. ¿Cuál es la diferencia entre máquinas síncronas y máquinas asíncronas? Y si has utilizado alguna vez alguna máquina síncrona, porque eso hoy en día las máquinas síncronas están en todos lados, pueden estar en drones, pueden estar en eh, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, patines eléctricos, en herramientas también como taladros, esmeriles, inalámbricos, se encuentran los motores síncronos. Entonces, esas son preguntas que quedan abiertas al público para las cuales se pudieran dar respuestas. Y bueno, sin más que acotar, gracias por su atención.